Entonces, para ello les voy a compartir la herramienta que vamos a utilizar, con la cual vamos a generar la presentación. Bien, en este momento deben estar visualizando la herramienta del PowerPoint, que es parte del set de herramientas ofimáticas que tiene Microsoft Office. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño recorderis, lo que hemos revisado hasta ahora son las funcionalidades del Word como editor de texto, aplicando las normas APA para la generación de plantillas en la generación de informes o documentos técnicos. La otra herramienta que la revisamos es la de el Excel para la generación de uso de funciones o sistematización de tareas, y la parte de segmentación de datos para la generación de reportes. Esta parte tiene que ver con el famoso concepto de inteligencia de negocios, que permite ver proyecciones o combinación de datos en relación de la modificación de un cierto valor, cómo afectaría al resto de datos. Luego, la última clase lo que se hizo fue realizar una combinación de las dos herramientas, tanto del Word como del Excel, para la parte de sistematizar las tareas, ciertas tareas de oficina, por ejemplo la generación de oficios o memos, combinando lo que es el Word como un editor de texto y el Office como un generador de datos. ¿Ya? Y ahora vamos a centrarnos en las funcionalidades que tiene esta herramienta para lo que es la generación de presentaciones. Al ser un paquete ofimático orientado a Office, la interfaz que se ha venido revisando en las dos anteriores es idéntica a la que se mantiene aquí, puesto que como Word y como el Excel, el PowerPoint también tiene ciertas plantillas predefinidas de las cuales usted podría hacer uso. Entonces, dependiendo del objetivo al cual pretende realizar con su presentación, ya existe algunas que son de las cuales usted podría utilizar. ¿Sí? O la otra es crearse una propia presentación. Si usted hace uso de este asistente, pues aquí ya las secciones se encuentran preestablecidas o predefinidas, los colores, inclusive los efectos también ya se encuentran también ya definidos, y las transiciones entre cada una de estas diapositivas, que son los elementos con los cuales se elaboran las presentaciones bajo PowerPoint, también están ya establecidas. Entonces, lo único que usted debería realizar es simplemente la customatización de la información que se va a desplegar en cada una de estas diapositivas. Entonces, bajo esa alternativa, ¿ya? Podríamos, en este caso, yo voy a hacer uso de una presentación en blanco. ¿Ya? La otra es que pueda abrir, ¿no? El hecho de nuevo implica de que me dice lo que les acabo de indicar hace un momento, hacer uso de las galerías que se encuentran predefinidas. Entonces, simplemente lo que debo hacer es, reiterando lo que dije hace un momento, dar un clic sobre la misma y se me va a desplegar ya cada una de estas diapositivas con esos formatos preestablecidos. La otra opción que se tiene es la de abrir, ¿sí? Es decir, yo ya tengo creada una presentación, lo que debo hacer es ubicarla y abrirla, ¿sí? Entonces estas dos alternativas sirven para crear uno nuevo o para abrir una existente.
Al igual que las otras herramientas, usted puede también personalizar su escritorio de trabajo. Para ello, aquí también se encuentran detalladas las opciones donde se indica la forma como está preestablecido cada una de las alternativas de grabado, de revisión, de idioma, ¿sí? O complementos que se puedan utilizar. Entonces ya si usted quiere modificar esa información, simplemente tendría que desplazarse sobre la viñeta general, la viñeta de revisión, ¿sí? Donde se da las alternativas de omitir mayúsculas. O sea, cada una de estas ya se encuentra preestablecidas. Repito, si usted desea tener un escritorio de trabajo diferente, simplemente debe acceder a cada una de estas alternativas y ir habilitando o deshabilitando. Entonces aquí, por ejemplo, está habilitado omitir palabras de mayúsculas, entonces no existe diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Omitir palabras que contengan números, sugerir o exigir mayúsculas acentuadas, por ejemplo en francés, eso ya depende de lo que usted quiera hacerlo. Pero aquí cada una de estas simplemente lo que tiene que hacer es habilitar o deshabilitar. En la opción de guardado, por ejemplo, el tiempo de autoguardado que se establece sobre los archivos que se van generando. Aquí por defecto se encuentra establecido 10, pero si usted necesita guardar información que considera relevante, entonces este tiempo lo puede aumentar o disminuir, simplemente ubicándose en la ayuda que tiene el botón y lo va definiendo. ¿Ya? Este proceso de grabado siempre se hace en segundo plano, es decir, es transparente al usuario. Igual el resto de información respecto a la edición, ¿sí? El idioma, la parte de accesibilidad, ¿sí? En la parte de avanzada tiene que ver con opciones de edición, de copiado y pegado. Normalmente existen ciertas teclas estándares, ¿no? Por ejemplo, el control C, el control V siempre se encuentran ya preestablecidas como actividades asociadas a copiar, pegar o cortar. Si usted desea modificarlo, eso lo puede hacer en estas alternativas. La otra es el escritorio de trabajo, que es la cinta de opciones. Entonces él le va a desplegar cuáles alternativas se encuentran dentro de su ventana habilitadas. Igual, si usted no desea hacer uso de todas las pestañas, simplemente se ubica en cada una de ellas y las habilita o deshabilita. Adicional a eso, existe una serie de opciones que no necesariamente constan en la pantalla que viene por defecto. Si usted necesita incrementarlas, lo que hace es buscarlas e incorporarlas al menú. Para ello simplemente busca dentro de la alternativa de comandos más utilizados, ¿sí? Todas las cuales se encuentran insertadas dentro de la herramienta y la busca. Estas están ordenadas en orden alfabético y le traslada a su menú de trabajo. Igual tiene su barra de acceso rápido que se encuentra en la parte superior izquierda. Aquellas actividades o aquellas tareas que sean más comunes en ser utilizadas, usted las incorpora en la parte superior, es decir, ya no tiene que ir a la opción, luego a la subopción, al grupo de trabajo y en ese momento acceder a esa alternativa. Al hacerlo de acceso rápido, al estar directamente superior, ya no hace 3 actividades para acceder a la alternativa que usted desea, sino que directamente lo puede ejecutar. Para mi caso, yo tengo como de acceso rápido la opción de guardar, deshacer, sin presentación desde el principio. Pero usted podría ir incorporando otras, ¿no? Por ejemplo, la opción de imprimir o de visualización del archivo, eso lo podría incorporar, o impresión rápida, yo le puedo incorporar. Entonces simplemente lo que hago es ubicarme y le agrego.
y en este momento ya en el icono o en el menú que se encuentra de acceso rápido ya me va a aparecer esta opción de acceso rápido. En la parte de complementos, si usted necesita darle una funcionalidad adicional a sus presentaciones, tanto sobre archivos multimedia o de videos o de sonidos, y no es compatible, por ejemplo, lo que hace es incorporarlo acá y lo y lo va colocando, ¿no? Entonces para ello existe esta alternativa de complementos o acciones, y simplemente en la parte superior se detalla aquellas que lo va incorporando. Bien, eso respecto a la parte de opciones que se utilizan para trabajar con un ambiente de trabajo sobre PowerPoint. Bien, en este momento lo que hice no es hacer uso de una plantilla predefinida, lo que he hecho uso es de la creación de una nueva plantilla. Entonces, por defecto me va a aparecer la interfaz, está dividida en dos secciones. Una donde está a su lado izquierdo, donde se me despliega todas las diapositivas que contiene el archivo. Entonces la diapositiva es el nombre que se le da a cada hoja que forma parte de su presentación. En la parte central, en este momento usted puede visualizar el contenido de la diapositiva que se está generando. Entonces por defecto ya viene dos secciones predefinidas. Una que se establece el título, ¿sí? Y otra donde se agrega un subtítulo. Usted podría hacer uso de estas en el caso de que vaya a aceptar este formato sugerido de entrada. En el caso de que lo haga, simplemente lo que hace es ubicarse, darle un clic y establece lo que está pidiendo. Entonces aquí dice presentación 1, ¿sí? Y ahí ya está establecido el tipo de letra, ¿sí? Y en el caso de que se vaya a la segunda sección, que es parte del subtítulo, entonces aquí le colocamos subtítulo nada más. Entonces en este momento yo ya tengo definido dos secciones, ¿sí? Y para hacer uso de estas subsecciones simplemente me ubico en cada una de ellas y acepto el tipo de letra y la acción que se está ejecutando o asociado a estas secciones. Esa es una alternativa. Generalmente estas no se ajustan a nuestras necesidades, pues, por lo tanto lo que se puede hacer, si usted desea, es borrarlas y comenzar de nuevo, definiendo las secciones sobre las cuales yo voy a trabajar. Entonces, para borrar estas secciones me ubico en cada una de ellas y simplemente digito el botón de suprimir y borro esa sección. Igual podría ser en el segundo caso y borro la sección. De esta manera yo podría tener una hoja de trabajo completamente nueva con ninguna sección preestablecida, sino que yo empiezo a definir cada una de estas secciones. En la parte izquierda, como les había indicado, tengo el panel donde se encuentran las diapositivas que estoy generando. Sobre este panel yo puedo hacer uso de duplicar una diapositiva, ¿sí? Entonces duplico una diapositiva que se encuentra en este momento vacía, ¿sí? Puedo seguir duplicando. Una vez que tengo las diapositivas, yo puedo eliminar la diapositiva, ¿sí? O puedo modificar la secuencia de las diapositivas, ¿sí? Para ello voy a colocar un par de diapositivas más. Digamos que la que se encuentra 3 quiero que se modifique, que me vaya
ocupe la posición 2. Entonces simplemente lo que hago es coger y arrastrar hacia la posición a la cual deseo que se ubique esa diapositiva. ¿Ya? Entonces de esta manera usted va creando nuevas diapositivas, va borrando, va modificando la secuencia en la que se van a ir desplegando. Entonces para ello, reitero, simplemente sobre esta sección, lo único que tiene que hacer es ubicarse en la diapositiva, dar botón derecho y ver las diferentes alternativas que tienen asociados sobre esta sección. Y estas, como usted puede apreciar, está la de nueva diapositiva, la de duplicar, la de eliminar, la de agregar secciones. ¿Sí? Ahora, también se encuentra cuando trabajo sobre esto, ¿sí? Está la alternativa de diseño, que es la que teníamos aplicada de forma inicial. ¿Sí? La otra es que a veces cuando yo ejecuto un diseño, ¿sí? Y no me gustó el diseño, entonces lo que hago es restablecer la que inicialmente estaba propuesta al momento de la creación del archivo. ¿Sí? La otra es formato de fondo. ¿Sí? Es aquella que me va a decir qué tipo de fondo le puedo dar a mi diapositiva. Entonces para ello, por ejemplo, yo podría decir que necesito un relleno degradado. ¿Sí? Un relleno sólido, un relleno degradado, un relleno con imagen o textura, relleno de trama. Entonces tengo todas estas alternativas ya para colocarle un fondo en el caso de que no desee tener pantallas con fondo blanco. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, ver la alternativa de relleno degradado, ¿sí ven? ¿Ya? Pero también podría tener con imagen de fondo. Entonces aquí ya de por sí me da algunas alternativas con las que yo podría trabajar o relleno de trama. Si yo me ubico en cualquiera de estas, ¿sí? Usted va a ver que está la alternativa de colocarlas. ¿Sí? Algunas, dependiendo de la trama que yo coja, algunas opciones, ¿no? De degradados preestablecidos, de tipo, por ejemplo, en el caso que estamos ahorita con un efecto de relleno degradado, la alternativa de tipo, de dirección, de ángulo, de puntos de degradación, ¿sí? Se vuelve más intenso, menos intenso. Todo esto puede jugar. La herramienta le facilita cada una de estas alternativas de diseño, pero realmente el que establece el diseño y la forma como se va presentando es la persona que elabora la diapositiva. Aquí ya lo único que hace la herramienta es aplicar lo que usted considera debe contener su diapositiva, ¿ya? Nada más. En color, usted puede ver que existe cualquier combinación de colores sobre los cuales yo podría trabajar, ¿sí? Seleccionando cada una de ellas. Y una vez que usted establece el fondo, ¿sí? Usted puede aplicar esta a todas las diapositivas o aplicar a la diapositiva sobre la cual está trabajando. ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a aplicar a todas. Entonces vengo aquí y usted inmediatamente ve el efecto que se hizo sobre las diapositivas en todas, ¿no? Entonces yo tenía 4 diapositivas y apliqué el mismo efecto a todos. La otra es que yo haga un fondo diferente sobre cada diapositiva. Aquí le reitero el criterio de que el diseño lo establece usted y la forma como se debe realizar la presentación de los objetos que vamos a colocar en cada una de estas diapositivas, definitivamente lo establece la persona que lo está elaborando. La herramienta le da todas estas facilidades para implementar sus ideas dentro de esta presentación. Bien, hasta aquí alguna pregunta. No. Listo. Bien, digamos que voy a trabajar sobre esta diapositiva con este fondo.
Si usted ve las alternativas que estábamos aquí trabajando, ¿sí? Si nos vamos al botón inicio, va a ver que también se encuentra desplegadas en la parte superior. En la parte superior, ¿sí?, de esta alternativa se encuentran las mismas opciones, tanto de diseño, la de restablecer. En el momento que yo restablezca, quiere decir que vuelvo a la hoja, al fondo blanco, o la definición de una sección. Las secciones tienen el mismo criterio del concepto que se maneja dentro del editor de texto. Es decir, las diapositivas tienen unas reglas que yo les establezco hasta esa sección, y el resto del documento define una segunda sección. Es decir, hago un quiebre de características asociadas a esa sección. Luego, ya cuando estamos en el proceso de edición, ¿sí?, entonces vamos a la parte de insertar, por ejemplo, ¿sí?, que es aquella que realmente me va a permitir empezar a definir el contenido de las presentaciones. Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, un cuadro de texto. Simplemente me voy a la sección de texto, ubico el cuadro de texto y me ubico dentro del espacio de la diapositiva y puedo colocar el texto. Entonces aquí yo puedo colocar el título de la presentación, ¿sí? Entonces digamos que vamos a hacer presentación en PowerPoint. ¿Sí? Este es mi primer título, digamos, ¿sí? Entonces vengo acá y me ubico. Como ustedes pueden ver, viene un texto un tamaño por defecto, que es aquel que está establecido de entrada o como parte de la configuración de la herramienta. Pero yo puedo modificar este texto, ¿sí? Y para ello me iría a la parte de fuente. En la parte de fuente, ¿sí?, porque ya como tengo, siempre ustedes pueden ir apreciando de que cada vez que hago o ejecuto algún objeto o alguna acción sobre los archivos, me aparecen cintas emergentes. En este caso me apareció formato de forma, y ahí tengo las diferentes fuentes sobre las cuales yo puedo trabajar. Entonces podría colocar, por ejemplo, un tipo de letra diferente, ¿sí? Simplemente me ubicaría en la parte de fuente en lo que es fuente, y tengo todas las alternativas de fuente que podría asociarlo. Voy a colocar esta, ¿eh? Una vez que he definido el tipo de fuente, también puedo seleccionar el tamaño. Ya. Podría ir complementando esta información colocándole efectos de negrita sobre todo el documento, de letra cursiva, ¿sí?, de subrayado y de sombra de texto. Podría también cambiar el color. Aquí ya simplemente tiene que ir combinando colores. Esta parte es importante. Cuando hablamos de presentación, ahí existe una famosa teoría de colores que le indica las combinaciones de colores precisamente con los cuales se debe ir colocando, y se recomienda ciertos colores y tamaños para lo que son títulos y contenidos, un poco dependiendo de la percepción de la persona que va a hacer o a quien va a estar dirigida la presentación. Entonces, por lo tanto, sí es conveniente de que un poquito, si alguien tiene interés en esto, vea este material de combinación de colores o criterios de diseño de diapositivas. Bien, una vez que he hecho eso, entonces usted va a ver que ya tengo un efecto
sobre el texto que he digitado. Y así podría ir incorporando otros elementos que formen parte de la diapositiva, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, insertar, ¿sí? Digamos, me voy a la diapositiva 2, ¿sí? Voy a insertar un Word Art, ¿sí? El Word Art es aquella letra que un diseño preestablecido diferente al normal, donde ya se encuentran definidas ciertos tipos de letras de las cuales yo puedo hacer uso. Entonces digamos que esta es el texto y voy a colocar el contenido 2. Perdón. Contenido 2, ¿ya? Como son objetos, simplemente me voy ubicando sobre la sección. Y sobre este formato de forma, yo veo que puedo también asociar la forma de relleno. Entonces aquí le voy definiendo, ¿sí? En el caso de que desee darle un relleno a la forma. Puedo colocar el contorno de la figura, ¿sí? Que puedo colocar si deseo o no, ¿sí? El tipo de tamaño podría definir el grosor sobre cada una de las líneas y los defectos de la forma, es decir, sobre fondo, con giro 3D, si es de reflexión, ¿sí? Entonces aquí le voy colocando y le voy colocando el efecto que yo deseo. ¿Ya? Entonces simplemente usted tiene que visualizar estos, conforme usted vaya navegando en cada una de estas opciones, puede usted ir visualizando el efecto que se produce sobre el texto que estoy trabajando. Y ahí usted podría detallar o podría determinar, más bien dicho, cuál es el efecto que usted desea colocarlo. ¿Ya? Voy a colocarle un sencillito. De acuerdo. Ya. Igual, si a usted no le interesa el tamaño o quiere modificar el tamaño, también podría ir a la alternativa de inicio y modificarlo, ¿sí? Entonces aquí también existen los accesos directos de modificación, ubicándonos sobre aumentar tamaño de fuente que está asociado a esta opción. Simplemente doy un enter sobre esto y se me empieza a digitar, me empieza a aumentar el texto que estoy colocando sobre el mismo. ¿Ya? ¿Qué más podríamos insertar dentro de una diapositiva, ¿no? Podemos colocar insertar el número de la diapositiva, podríamos colocar la fecha y hora, podríamos asociar un video, colocar un audio, podemos realizar una grabación directa sobre el equipo y lo que se vaya ejecutando se va grabando como un archivo. También en Word habíamos visto que podemos hacer uso de la opción del Smart Art, ¿sí? O de la inserción de un gráfico o la inserción de formas. Estas son las que normalmente deberíamos nosotros trabajar. Entonces, por ejemplo, a la primera le voy a insertar una imagen, ¿ya? Entonces voy a buscar una imagen. Y le va a buscar haciendo uso del buscador del MIN. Le voy a colocar imagen de PowerPoint. PowerPoint. Perdón, una pregunta. O sea, aquí tengo ya mi fondo de pantalla, mi diseño o video
y también puede ir un audio en el caso de una presentación. Sí, puede ir insertando. De hecho, vamos a insertar justamente ejemplos de estos elementos que podría insertar y luego vamos a generar la presentación de forma normal que tiene la extensión del PPTX. Y la otra es que lo que yo genero, puedo generar un video. ¿Sí? Es decir, la presentación que yo hago no la hago como presentación, sino lo hago como video, de tal manera de que yo automáticamente distribuya eso, pero no como una típica presentación de video, sino como con formato MP4, que es en el cual nosotros podemos generar el archivo que vamos generando para que sea distribuido en el formato de video. Pues voy a insertar esta imagen, ¿ya? Entonces, esta imagen de aquí, lo que yo le puedo hacer es reducirla, le voy a reducir pequeño, ¿no? Presentación en PowerPoint y le reduzco. De acuerdo. Luego, en la segunda lámina, como alternativa de inserción, podría trabajar con un Smart Art, ¿sí? Y como ustedes saben, el Smart Art es una galería donde contiene ciertos formatos preestablecidos sobre diferentes actividades. Entonces aquí tenemos sobre listas, sobre procesos, sobre ciclos. Entonces las presentaciones generalmente contienen este tipo de información. En el caso de que ustedes necesiten generar su propio, simplemente tendrían que hacerlo combinando diferentes formas o imágenes. Entonces yo voy a utilizar uno de pirámide de este y le voy a aceptar. Entonces, como son objetos, usted puede ver de que yo puedo modificar el, el tamaño y puedo actualizar la información. Entonces, este es gobernante, por ejemplo, hablando de estructura. ¿Sí? Este es apoyo. Y este, llamémosle que es de cadena de valor. Bien. Entonces, en la primera lo que he hecho en esta primera diapositiva es colocar una imagen. He insertado un word art, ¿sí? En la tercera podría insertar formas, por ejemplo, ¿sí? Digamos que voy a insertar estas formas de estrellitas para colocar ciertos textos y darle cierta direccionalidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a colocar un rectángulo, ¿no? Entonces vengo acá y lo ubico, ¿sí? Puedo establecer las formas de llenado en la sección de acá. Si tengo todas estas alternativas, le digo voy a utilizar el de aquí. ¿Ya? No se visualiza, cambia mucho. Entonces utilizamos el de acá. ¿De acuerdo? Esto puede modificarlo, ¿no? Siempre va a estar asociado, o el diseño que ahí está colocado puede ser modificado de acuerdo a sus criterios. Entonces siempre le va a aparecer, reitero, esta cinta de opciones adicional al comando que se está utilizando y las alternativas que podría ir utilizando. También voy a
a insertar otra forma, que es la de una flecha. Voy a colocar esta flecha hacia la parte. Entonces en este son direccionables, ¿no? Entonces direcciono esto y puedo unirlas, ¿no? Voy a insertar otras, una estrella. Voy a colocar acá. Ahora bien, cuando yo trabajo de esta forma, usted puede ir apreciando de que a cada una de estas se encuentra asociado el formato de la forma, que le puedo ir cambiando. Voy acá, ¿sí? Tengo el contorno de la forma o efectos de la forma. Entonces aquí simplemente establezco fondos. Sobre esta también voy a colocar otro efecto iluminado. Digamos que esto de acá. Perdón. Listo, ya. Ahora bien, cuando yo trabajo con diferentes formas, una alternativa es que yo trabaje de forma independiente, pero puede darse el caso de que usted necesite colocar o trabajar no de forma independiente, sino agrupar. Entonces aquí existe la alternativa de agrupar formas. ¿Ya? Entonces lo que hago es, por ejemplo, estas dos formas, ¿sí? Deseo que se conviertan en uno solo. Para ello existe la opción de agrupar, ¿sí? En la parte de la opción de organizar, ¿sí? Usted puede hacer uso de estas alternativas, que es traer adelante, como estoy trabajando con diferentes objetos y deseo generar uno propio, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas con las cuales yo podría trabajar? Es las que están detalladas acá, ¿no? En su lado central habla sobre el estilo de la forma. Entonces, en el estilo de la forma tengo la forma de relleno, el contorno de la forma y el efecto de la forma. Entonces, eso respecto de la forma que usted le quiere dar. Pero cuando yo trabajo con diferentes formas, y quiero ganar uno propio, entonces me voy a la parte de organizar. Entonces, ¿qué ayudas le proporciona bajo esta alternativa? La alternativa es de que yo puedo colocarles en el fondo, es como si tuviera diferentes niveles sobre los cuales se trabajan con las formas. Entonces, le puedo traer adelante o enviar al fondo, o le puedo alinear, ¿sí? O le puedo agrupar, o le puedo girar. Entonces, digamos que en este momento estas dos formas le deseo agrupar en uno solo. Entonces, lo que antes tenía dos, le voy a convertir en uno. Entonces, vengo y le agrupo. Entonces, este efecto de agrupar, usted puede ver que antes tenía dos elementos, hoy tengo uno solo. Si yo deseo simplemente quitar ese criterio de agrupación, entonces nuevamente me voy al efecto de agrupar y me va a habilitar en la parte, la alternativa de desagrupar. ¿Ya? Si yo me ubico, por ejemplo, sobre aquella que no está agrupada, entonces doy botón derecho y agrupar no se encuentra habilitado. El Excel identifica a aquellos que son parte de agrupar o desagrupar. Ahora bien, cuando trabajo con diferentes formas, usted puede apreciar de que hay una superposición de imágenes, ¿sí? Generalmente ocurre. Y ahí viene la alternativa de organizar, es decir, en este momento se encuentra en la parte de delante, pero yo le puedo realizar el hecho de enviar atrás. Ese efecto de enviar atrás, usted puede visualizarlo de que la figura empieza a perderse, ¿sí? Pero si yo quiero resaltar el detalle de la estrella en este caso, entonces voy simplemente y le traigo adelante, ¿sí? Simplemente me ubico sobre la forma, me voy a la alternativa de organizar y le traigo adelante. Entonces, estas dos alternativas que están detalladas en organizar le permite primero trabajar con diferentes formas, agruparlas y ver el efecto que usted requiere. Entonces,
Normalmente esto se utiliza cuando usted necesita darle forma o efectos de animación a ciertas cosas. Si esto le combina con los efectos que le da a cada uno de estos objetos o las transiciones sobre las cuales podría trabajar, entonces estas imágenes o estos objetos con los cuales está trabajando, en principio no tienen movimiento. Combinando cada una de estas podría tener un efecto de animación. ¿Ya? Para esto básicamente es la utilidad de cada una de ellas. Y la otra, veamos que podemos trabajar con tablas, ¿no? Hemos insertado gráficos, formas, vamos a insertar tablas. Igual, aquí la alternativa es que cuando yo trabajo con esto, generalmente estas tablas deben estar vinculadas con, la hoja de datos, con una hoja de cálculo, ¿sí? Cuando se trata de formas, usted puede dar el estilo que también se encuentran predefinidos, que también lo habíamos visualizado tanto en el Word como en el Excel. Entonces yo aquí simplemente me ubico en la selección o en el diseño y simplemente doy un clic sobre cada una de estas y ya tendría la forma que voy a diseñarla. La alternativa de opciones de estilo de la tabla identifica si tiene un encabezado, porque el encabezado le va a determinar la forma del encabezado. Si tiene fila de totales, le va a identificar la misma. Si tiene fila de encabezados, igual, simplemente habilitando y deshabilitando cada una de estas opciones. Al momento que hago esta modificación, el estilo de la tabla también va a cambiar. Bien, entonces aquí lo que debería ir es información, ¿no es cierto? Coloco datos, aquí deberían ir datos. Igual acá, el nombre del campo. Campo 1. Y hablemos de un campo 2. De un campo 3. Y aquí de un campo 4. Y obviamente aquí vienen los datos respectivos, ¿no? Podríamos insertar un nombre. Y le coloco nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Igual debería aquí colocar la forma y el tamaño. Bien. Y de esta forma usted puede ir generando, ¿no? Voy a duplicar esta con la idea de colocar un video. ¿Cómo inserto un video? Voy a eliminar esta y le voy a insertar un video. Ya. Entonces, para insertar un video lo que hago es irme a la alternativa de insertar y simplemente coloco video. De la misma forma puede hacerlo con la alternativa de audio. Cuando voy a la parte de video, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que usted baje el video, ¿sí? Y lo agregue como parte del documento en la carpeta donde se encuentre el archivo de la presentación. Y de ahí saque, si usted va a trasladar esa información a otro lugar
no va a hacer uso del equipo en el cual desarrolló la aplicación. Entonces lo conveniente es que usted guarde en una carpeta específica y copie la carpeta, ¿sí? Y vaya con esa carpeta y le reproduzca en cualquier otro lado, porque normalmente lo que ocurre es que cuando yo inserto estos elementos adicionales, que sea video o sea audio, ¿sí? Lo normal es que cuando hace usted la presentación del video, obviamente le va a funcionar en el equipo en el cual hizo, porque existe el enlace directo hacia ese video. Pero cuando usted traslada su archivo a otro equipo, resulta que ya no va a encontrar el video. Entonces, en ese momento lo que es recomendable hacerlo es coger y, y grabarle con el video incorporado, de tal manera que para evitar el inconveniente que le acabo de decir. Entonces yo voy a insertar un video, ¿sí? Y me dice le digo que le tengo guardado en este dispositivo, y me va a pedir la ubicación donde se encuentra el video. Entonces voy a utilizar este video, ¿no? Que se llama video de motivación, y lo voy a insertar. Ya, le inserto. Y se encuentra listo el video. Entonces se encuentra insertado el video. De esa manera yo inserto el resto de elementos. Al momento de realizar el proceso de inserción, está la alternativa de reproducción. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo realizado esto y conformé toda la presentación, entonces lo que debería hacer es ver qué efectos tengo o cómo se visualizaría la presentación. Entonces para ello, entonces existe la alternativa de presentación desde el principio, que está asociado a la tecla F5. Entonces doy la presentación F5 y me va a desplegar lo que yo diseñé, pero ya directamente en pantalla. ¿Sí están visualizando la presentación? Sí, claro. No, la visualización ya de la presentación. ¿O siguen viendo el archivo? No, se cambió la primera presentación. ¿Sí están viendo el efecto que Sí, sí se ve. ahorita aquí está desplegado el contenido 2? ¿Están viendo eso? Sí. Sí. Ahorita tengo las flechas. ¿Sí están visualizando eso? No, profe. No, no, solamente siguen con el archivo. A ver, permítanme un ratito, déjenme cambiar voy a dejar de compartir y les voy a compartir pantalla para que puedan visualizar eso. Pantalla, compartir. Bien, entonces en este momento sí. Entonces, para ver la visualización completa, ¿sí?, lo que tengo que ir es a la alternativa de F5 o que se encuentra en la parte de acceso directo. Yo le tengo la alternativa de visualización. Entonces, para ver cómo me quedó la presentación, voy acá, ¿no?, digito F5 o esta alternativa y ustedes van a ver ya en este momento deben estar visualizando el efecto, ¿cierto? Pantalla completa. ¿Sí? Sí. Ya, entonces aquí, ¿cómo navego para ver qué contenido tiene mi presentación? Es dándole un clic sobre cada una de estas diapositivas que se van presentando, lo que me permite ir visualizando el contenido de la misma. Ya, entonces doy un clic y se me va apareciendo la siguiente y así sucesivamente. Y cuando llego al video yo podría darle aquí un clic
y Es un buen día, caballeros. Un buen día para pensar en nuestra responsabilidad. a reproducirse el video. Doy un clic final. Es un buen día, caballero. Y se finaliza. De esta manera veo el contenido de la presentación. Pero una presentación así, como que no debe generar un poco de impacto. Entonces, ¿cómo genero impacto de la presentación? Es colocándole animaciones y colocándole efectos de transiciones a los diferentes diapositivas que tengo o forman parte de mi presentación. Entonces vamos a entrar a esa parte. Entonces hemos revisado esta parte de insertar, la parte de diseño, y nos vamos a la alternativa de transiciones. Las transiciones, ¿a dónde se aplican? Las transiciones se aplican a las diapositivas. Cuando hablo de transición quiere decir cuál es el efecto para pasar de la diapositiva 1 a la diapositiva 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5, y así sucesivamente, en el caso de que usted lo quiera establecer. Entonces, para ello, entonces me ubico en la presentación 1, perdón, en la diapositiva 1, me voy a la alternativa de transiciones, y ahí, por ejemplo, me despliega cada una de las transiciones aplicadas a la diapositiva, y adicional a eso también se despliega la alternativa de intervalos. En la presentación que hice inicialmente de esta presentación, yo tenía que darle cada vez un clic, ¿no es cierto? Cada vez que quería cambiar, le daba el evento del clic. El clic me hace que avance sobre las presentaciones y sobre los contenidos que están en cada una de los contenidos de las diapositivas. Pero esa actividad de darle clic la puedo evitar si hago uso de esta parte de intervalos. Cuando hablo de la parte de intervalos, yo le puedo asociar que este proceso de transición de la diapositiva tenga un sonido y que se demore un determinado tiempo. Y le asocio inclusive de forma automática, le digo que cuando le puedo encadenar y cuando termine la una continúe la siguiente diapositiva y así sucesivamente. Entonces ese es el efecto que podríamos colocar. Si usted ya tiene preestablecido, ¿sí?, la duración y el efecto de cada uno de los componentes que contienen su presentación, puede decir, yo voy a generar una presentación de 15 minutos y usted empieza a planificarle en esta parte de acá de intervalos. ¿Sí? Ya dice, yo me demoro un segundo en la primera, me demoro 10 segundos en la segunda, y así sucesivamente. Entonces su presentación no va más allá de un minuto. Pero si usted tiene ya preestablecido un guión o un esquema de presentación, en función de eso usted puede establecer que su presentación total tenga un tiempo de duración de 15. Entonces eso, repito, tiene dos efectos. Uno, evitar la dependencia de que cuando usted está en la presentación tenga que estar atado a darle un clic para continuar con la presentación. Y la otra es que si usted lo define de esta manera, cuando usted graba la presentación, lo puede hacer no solamente en formato del PowerPoint, sino también como video, como formato MP4. Entonces, en principio vamos a trabajar solamente sobre esta parte de efecto de la transición que podríamos asociarla a cada diapositiva. Entonces, ¿cuántos efectos existen? Son todos los que aquí usted puede visualizar, ¿no? Tenemos de desvanecer, ¿sí? Y cada vez que hago el efecto de la transición, usted puede visualizar cómo se podría visualizar cada uno de estos. Entonces, simplemente puede ir barriendo y el que usted le convenga se le aplica. ¿Ya? En fin, aquí le establece la forma como desea hacerlo.
vamos a la segunda forma y vamos a establecer por cuestión de ejemplo simplemente algunos efectos de presentación, ¿sí? Acá le asociamos una tercera, ¿sí? Y luego nos vamos a la cuarta y le aplicamos otra. Y sobre la quinta vamos a aplicar una que sea volar. Listo. ¿Ya? Entonces en este momento solamente hemos hecho el efecto de la transición sobre las diapositivas. Entonces, ¿cómo le visualizamos? Veamos qué efecto nos generó realizar ese tipo de transiciones. Entonces nos vamos nuevamente a hacer uso de la presentación y vemos, ¿sí? Es un buen día, caballero. Bien. Entonces ese es el efecto que tendríamos, ¿no es cierto? Pero cada vez que visualizamos ese efecto yo tengo que darle clic, clic, clic y así sucesivamente. Ahora, yo no deseo darle clic, simplemente que una vez que haga la presentación, automáticamente se me corre. ¿Cómo hago ese efecto? Entonces me voy a la parte, y es más, podría asociarle un sonido. Entonces aquí existen ciertos sonidos que cada vez que haga el efecto de la transición, me aparezca un sonido. Por ejemplo, el efecto de clic, ¿sí? O el efecto de látigo, ¿sí? O el efecto de viento. Usted puede aquí incorporar ciertos sonidos adicionales. Y el tiempo de duración, por ejemplo, aquí le dice de 8 minutos. Yo le voy a bajar y le voy a colocar en segundos, nada más. Solo por cuestión de ejemplo, ¿no? 5 segundos. Y en la parte de avanzar, le dice al hacer clic al mouse, ¿sí? O después de un evento, ¿sí? Entonces le quito el darle clic, sino que le digo después de 5 segundos, avanzar a la diapositiva siguiente, ¿sí? Entonces aquí también le voy a establecer, no de un minuto, sino le voy a establecer de 5. Aquí. Me voy sobre el segundo y hago lo mismo. Repito esto por cuestión de ejemplo, simplemente estoy colocando tiempos así realmente que me permite simplemente recorrer la aplicación, ¿sí? ¿Ya? Y no le voy a hacer el clic, sino que directamente le voy a asociar a un tiempo. 5. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, la última le voy a dejar con el efecto del clic, ¿no? Bien, veamos el efecto que se ha generado al realizar estos cambios de intervalos. Entonces nuevamente me voy acá. ¿Sí? Yo en este momento no he digitado absolutamente nada, ¿sí? Y la aplicación empieza a correr de la transición, ¿sí? ¿Sí? Se ve que de una se pasó a la otra. Es un buen día, caballeros. Y aquí Un buen sí día se para pensar en detiene. nuestra ¿Sí? Entonces, y aquí la presentación ya no depende de la persona, sino de los tiempos que establecí acá. Eso respecto de la parte de transición.
Ahora, adicional a eso, también existe la parte de animaciones. A la parte de animaciones ya está asociado no a la diapositiva, sino a los objetos que forman parte de la diapositiva. Entonces, cuando hago eso, me tengo que ubicar, ¿sí? Entonces, cada uno, aquí tengo dos elementos, ¿no? Tengo dos elementos que forman parte de mi presentación. Entonces, voy a cerrar esto y voy a hacer uso del panel de animación, donde me va a detallar cada uno de los elementos que forman parte de la presentación. En este momento, por ejemplo, ustedes van a ver que en el panel de animación no existe ningún objeto seleccionado, porque estamos considerando a toda la diapositiva como un solo objeto. Pero en el momento en que yo seleccione un objeto y le coloque una animación, inmediatamente pasa a formar parte de esta. Entonces, ¿qué efectos se encuentran asociados o qué animaciones puedo colocar a cada uno de estos objetos que ya forman parte por cada diapositiva? Entonces, igual se detallan acá. Y de igual manera usted puede ver el efecto que generaría al seleccionar cada uno de estos. ¿Ya? Entonces digamos que voy a hacer uso de este. ¿Sí? Ese es el efecto que está colocado. El momento que coloqué ya un efecto sobre esto, establezco un orden en el cual se va estableciendo. Entonces, donde observo esa animación es en el panel de animación. Y ya veo que aquí se encuentra un efecto, ¿sí? Si yo doy un efecto igual al segundo objeto, que es parte de mi presentación de la primera diapositiva, va a ver que inmediatamente se va a asociar el efecto que estoy colocando. ¿Sí? Ya. Simplemente usted lo que tiene que hacer es colocar el efecto. ¿Sí? Y se transmite. Entonces aquí ya tengo asociado a la primera diapositiva dos efectos sobre los componentes de su diapositiva. ¿Ya? Igual están asociados en la parte de intervalos, como usted puede apreciar en la parte de arriba. Aquí ya se agrega un elemento adicional, ¿sí? Que es, dice al inicio, darle un clic. ¿Sí? La otra es que yo le asocie al efecto anterior o que me aparezca después. La otra es que establezca también tiempos de duración sobre el efecto que va a presentar o el tiempo que va a permanecer ese contenido de la diapositiva. Aquí la otra es que yo le vaya asociando a un efecto anterior o posterior, ¿sí? Entonces, todo esto yo le puedo colocar, ¿no es cierto? Entonces le digo que le voy a hacer con la anterior, ¿sí? O después de la anterior. Para mí le voy a colocar el primero con la anterior, ¿sí? El tiempo de duración, igual le voy a asociar un efecto bastante pequeño, ¿sí? Con retraso no voy a colocar ningún retraso. Luego me voy al siguiente elemento que voy a utilizar y nuevamente ya le digo que el evento al cual está asociado la presentación de este segundo elemento que forma parte de la diapositiva no sea el clic, sino que sea vinculado al anterior. Igual le digo qué tiempo voy a establecerle sobre el mismo. Entonces aquí le coloco, por ejemplo, 0,5. Son intervalos realmente muy pequeños. ¿Ya? Es por cuestión de efecto. Lo relevante aquí es que estoy colocando efectos sobre cada uno de los elementos que forman parte de cada una de estas diapositivas. Igual acá voy a colocar otro efecto. Le voy a decir el de girar, ¿sí? Y este le voy a colocar el de aumentar. Perdón, voy a seleccionar la siguiente imagen. Bien, le voy a colocar el de girar. Este es de girar.
Bien, entonces aquí ya tengo dos efectos, ¿sí ven? Y me aparece la línea de tiempo sobre el cual se va a ejecutar. Luego sobre el efecto 3, de igual manera, ¿sí? Puedo colocar un efecto, ¿ya? Y sobre el siguiente otro efecto. Ahora, no necesariamente usted puede colocar efectos a cada uno de los objetos. Reitero, aquí ya un poco depende de cuál es el impacto que usted desea generar con la presentación. Para ello, usted siempre deberá tener en cuenta el hecho de que a quién está orientado la presentación. Eso tendrá relación tanto sobre los efectos de transición, sobre los efectos de presentación de cada uno de los elementos y el tiempo de duración y la información que debe desplegar sobre cada uno de esos. Bien, entonces he colocado efectos sobre cada uno de ellos a excepción de la diapositiva 1 en la que he colocado que ya no dependa del clic, la primera presentación, sino que sea esta que automáticamente me permita generar en base a un tiempo preestablecido. Entonces, ¿cómo visualizo los efectos que he colocado sobre esta presentación? Entonces, nuevamente me voy a la alternativa de presentación. ¿Sí? ¿Sí? Es un buen día, caballeros. Un buen día para pensar. Y de esta manera lo que he hecho es generar la presentación, pero ya con efectos tanto sobre las transiciones entre diapositivas como sobre la animación de cada uno de los elementos que forman parte de la misma. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. No, y que en todo caso, esa era mi pregunta, porque una cosa es hacer una presentación con un video, que igual tiene audio y todo, y otra cosa es la presentación con animación. Así es. Ahora, ¿la presentación puede convertirse en video? Sí, sí lo podemos hacer. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, gracias. Bien, preguntas por favor, hasta acá. Lo que hemos hecho es revisar cada una de las alternativas de inserción, de diseño, de transiciones y animaciones. Lo que nos resta ver es la parte de grabar este archivo sobre formato normal y luego como un video. Es la última parte que nosotros vamos a revisar. Bien, si no hay preguntas hasta aquí, podríamos realizar un pequeño receso para continuar con la siguiente parte.